Bajo un cielo sombrío, una figura solitaria se encuentra al borde del cementerio, empequeñecida por el peso de la pérdida. El cielo nublado refleja la soledad, una pesada manta que refleja el vacío interior. En medio de las filas de piedra, un adiós silencioso se susurra a Antonio. Un abuelo ahora envuelto en misterio. El día se oscurece y un corazón apesadumbrado recuerda una vida apenas conocida. Solo en el cementerio, los secretos de generaciones perduran en el aire. 3 meses después, el ático de la casa del abuelo en Guadalajara está envuelto en polvo y recuerdos olvidados. La luz del sol se filtra débilmente a través de las ventanas sucias, iluminando remolinos de motas de polvo. Comienzo a limpiar. Cada barrido del paño desentierra ecos de una vida vivida. El aire pesa con el peso de historias no dichas y el paso implacable del tiempo. En la tenue luz del ático, una tabla suelta atrae. Un toque, una pulsación, y el tablero cede, revelando un espacio oculto. En las sombras, un cuaderno de cuero negro emerge de su escondite secreto. El cuaderno, un centinela silencioso de recuerdos olvidados, ahora sale a la luz. El cuaderno de cuero negro descansa en mis manos, un misterio a punto de ser revelado. Me siento en la sala tenuemente iluminada. El peso del pasado me oprime. Las páginas amarillentas del diario de mi abuelo tiemblan en mis manos temblorosas. Un escalofrío me recorre la columna vertebral cuando empiezo a leer sus palabras. Si alguien lee esto, que sepa que viví 2 vidas porque no tuve otra opción. El peso de su historia no contada se asienta pesadamente en el silencio de la habitación. La habitación está llena de sombras, mientras me adentró más en el mundo oculto de mi abuelo. En la sala tenuemente iluminada de casa del abuelo, el aire crepita con anticipación mientras hojeo con ansiedad páginas envejecidas. La revelación golpea como un rayo, resonando en la habitación silenciosa. Estoy congelado. El peso de las verdades no dichas es pesado en el aire. La habitación se desvanece cuando las palabras saltan de la página, revelando una vida oculta. Mi verdadero nombre no es Antonio Morales. Soy Miguel Ángel Herrera, The Voice in the Script Whispers, y tengo otra familia en los Estados Unidos que nunca supo que existían ustedes. El mundo cambia sobre su eje. El pasado y el presente chocan en un momento de cruda comprensión. Bajo el manto de la noche, la frontera se avecina. Una línea entre los sueños y la desesperación. El joven Miguel Ángel Herrera se mueve con cautela. Cada paso es una apuesta en la silenciosa extensión. El aire crepita con tensión, una advertencia silenciosa contra la esperanza. Continúa, impulsado por una esperanza que parpadea como una llama frágil. El cruce fronterizo. Un pasaje oscuro hacia un futuro incierto. Bajo el implacable sol de California, un mar de cultivos se extiende hasta el horizonte, prometiendo abundancia, pero exigiendo sacrificio. Miguel trabaja incansablemente. Su sudor se mezcla con la tierra mientras encarna la resiliencia frente a las dificultades. En medio de los campos dorados, un destello de esperanza aparece cuando Susan se acerca. Su presencia un marcado contraste con el exigente paisaje. Sus miradas se cruzan a través de los campos. Un reconocimiento silencioso de la humanidad compartida en medio del exigente trabajo. En el corazón de los campos, un encuentro inesperado surge, insinuando una conexión que trasciende fronteras y expectativas. La luz del sol atraviesa las vidrieras, iluminando la modesta iglesia donde Miguel y Susan se encuentran, radiantes de amor juvenil. Sus rostros resplandecen de felicidad, reflejando la belleza simple pero profunda de su día de boda. En el corazón de la iglesia, comienza su historia de amor, bañada por la luz cálida y suave de un nuevo comienzo. Un momento de sereno compromiso mientras intercambian votos, sus voces resonando suavemente en el espacio sagrado. Unidos en matrimonio, sus miradas se encuentran, sellando su vínculo con promesas tácitas y sueños compartidos. De la mano, Miguel y Susan se giran para encarar su futuro, abriéndose las puertas de la iglesia a un mundo de posibilidades. En el cálido abrazo de su hogar, Miguel y Susan acunan a su hijo recién nacido, Robert. La risa llena el aire mientras Miguel y Susan comparten un momento tierno. Sus ojos reflejan alegría pura. Robert se mueve en los brazos de su padre, un símbolo de nuevos comienzos y amor ilimitado. Bañada por la suave luz del sol, la familia irradia calidez y felicidad. Su vínculo es inquebrantable. En un vibrante flashback a 1967, la casa de Miguel y Susan está llena de risas mientras celebran el segundo cumpleaños de Robert. Susan acuna a su hija recién nacida, Jennifer, con los ojos brillantes de alegría maternal. Robert, un niño pequeño con energía ilimitada, aplaude con alegría al ver su pastel de cumpleaños. La habitación resuena con la calidez de la familia
el amor y las simples alegrías de un hito celebrado. Una instantánea de pura felicidad, congelada en el tiempo, irradia desde el corazón de su hogar. Bajo el manto de la noche, el mundo de Miguel se hace añicos cuando los agentes de inmigración proyectan una larga sombra sobre su vida. Su corazón se acelera. Cada latido se hace eco de la inminente amenaza al darse cuenta de que su estatus está bajo intensa vigilancia. El pánico se enciende en Miguel, encendiendo una necesidad desesperada de escapar del control cada vez más estricto de la ley. Impulsado por el instinto primario, Miguel entiende con escalofriante claridad. La huida es su único recurso. El peso de su existencia indocumentada lo impulsa a las sombras, donde cada paso es una apuesta. Con una oleada de adrenalina, Miguel sale corriendo por la calle, desapareciendo en las calles laberínticas de California. Bajo el manto de la noche, Miguel se acerca a la frontera México-Estados Unidos. Una línea grabada con tristeza y despedidas tácitas. El aire pesa con el peso de su elección. Cada respiración es un recordatorio de la familia que deja atrás. Sus pasos resuenan con arrepentimiento cuando regresa a México, cortando lazos con su vida estadounidense. Cada paso está cargado con la finalidad de su decisión. La frontera, una línea marcada entre dos mundos. La atmósfera sombría se intensifica con cada paso mientras se aleja de su familia estadounidense hacia un futuro incierto. El arrepentimiento se aferra a él como las sombras de la noche. Un recordatorio constante del precio de su elección. En el pueblo bañado por el sol de Michoacán, en 1968, un joven Miguel se ve obligado a renunciar a su pasado. Con nuevos documentos en mano, se convierte en Antonio Morales, cambiando su identidad por la supervivencia. Antonio parece triste. Sus ojos reflejan una profunda sensación de resignación. Los colores vibrantes de Michoacán contrastan marcadamente con el estado de ánimo sombrío de Antonio. Acepta su destino, un nuevo nombre que hace eco de la pérdida de todo lo que una vez conoció. La plaza de Guadalajara estalla de vida. La música de mariachi llena el aire. El joven Antonio avanza por la multitud, ansioso y lleno de vida. Una colisión repentina. Antonio choca con María y su risa resuena. Sus miradas se encuentran. Una chispa se enciende entre ellos en la concurrida plaza. Una promesa silenciosa flota en el aire, cargada de posibilidades tácitas. En el corazón de Guadalajara comienza una hermosa historia de amor. En la antigua iglesia, Antonio y María están en el altar, listos para comenzar sus vidas juntos. El rostro de Antonio refleja una turbación interna. Lucha por mantener su secreto oculto. Su culpa es una pesada carga. María, sin saberlo, mira a Antonio con ojos amorosos. Las campanas de la iglesia suenan. Pero Antonio no puede escapar del peso de su pasado. En el calor radiante de su hogar, Antonio y María comparten risas y alegría con su primogénito. Un cuadro perfecto de felicidad familiar. Los ojos de María irradian orgullo maternal mientras observa a Antonio acunar a su hijo. Una escena de armonía doméstica. La sonrisa de Antonio se desvanece. Una sombra de conflicto eclipsa momentáneamente su alegría mientras el peso de sus lealtades divididas se asienta sobre él. La inocencia de la infancia danza en el aire mientras su bebé gorgotea de alegría, ajeno a las complejidades ocultas del corazón de Antonio. Un niño hermoso, una esposa amorosa, una vida llena de promesas. Sin embargo, Antonio se encuentra en una encrucijada, dividido entre la vida que aprecia y la vida que no puede olvidar. De vuelta en el presente, el diario atrae. Sus secretos aún se revelan. Las palabras en la página se difuminan mientras la voz del narrador resuena. Durante 40 años, cada Navidad me preguntaba si Robert y Jennifer seguían esperando a su papá. Una pregunta persistente pesa en el aire, ensombreciendo cada celebración festiva. Las palabras del narrador revelan una imagen conmovedora de Robert y Jennifer, esperando para siempre. Cada Navidad, una vigilia silenciosa, la ausencia de un padre profundamente sentida. Las páginas del diario susurran sobre la esperanza perdurable y el paso implacable del tiempo. Motas de polvo giran en el haz singular de luz que atraviesa la sala de estar oscurecida. El aroma a madera vieja y recuerdos olvidados impregna el aire pesado. Abuelo's voice breaks the silence. Cada mes, durante 40 años, envié $200 a una cuenta bancaria en Los Ángeles. Sus palabras flotan en el aire, cargadas de años de historias no contadas. En el bullicioso Banco de Los Ángeles de 1975, Antonio se acerca al cajero, una sombra de ansiedad nublando su rostro. Con una mano vacilante,
Desliza $200 por el mostrador, el peso de una carga oculta grabando su conciencia. Sus ojos se mueven nerviosamente por el banco, traicionando una culpa profunda que corroe su alma. Mientras el cajero procesa la transacción, la inquietud de Antonio se intensifica. Su expresión es una máscara de preocupación y arrepentimiento. Completado el depósito, Antonio se da la vuelta para marcharse, el peso de su secreto aún aferrado a él como un sudario. En 1987, Robert, impulsado por una urgencia desconocida, inició una búsqueda, contratando a un investigador privado para encontrarme. Su búsqueda los llevó a Guadalajara, una ciudad llena de secretos. Sin que yo lo supiera, se estaban acercando. Su presencia persistía a solo 3 cuadras de mi casa. Desprevenido, viví mi vida, inconsciente de las fuerzas invisibles que se acercaban. El destino bailó peligrosamente cerca, sus caminos casi convergiendo en las laberínticas calles de Guadalajara. La búsqueda invisible continuó. Un drama silencioso desarrollándose justo más allá de mi puerta. En las bulliciosas calles de Guadalajara, 1987, acecha una sombra. Roberto busca respuestas, sus preguntas resonando por la vibrante calle de Guadalajara. Antonio observa a Robert preguntando por Miguel Ángel Herrera. Él se esconde, el miedo grabándose en su rostro. La devastación inunda a Antonio cuando la verdad amanece. La vibrante calle se difumina mientras el mundo de Antonio se derrumba. La habitación está llena de sombras, cada rincón susurrando historias de tiempos pasados. En la penumbra, una voz resuena, un mensaje transportado en alas de la memoria. Miguel, sé que eres tú. La voz continúa, teñida de urgencia y amor. Antes de morir, necesito que nuestros hijos sepan que su padre no los abandonó por desamor. Las palabras flotan en el aire, preguntas sin respuesta que perduran en el silencio. El año 2010 se desvanece en la memoria. Una instantánea conmovedora de amor, pérdida y anhelo. La sala está vacía. Un testigo silencioso del drama que se desarrolla en la noche. La quietud se profundiza, rota solo por los ecos distantes del mundo exterior. En la soledad de la habitación, una voz rompe el silencio, relatando una decisión fatídica. Esa misma noche llamé a Robert. Le dije la verdad. Cada sombra parece guardar un secreto, cada rincón, un recuerdo. El aire es denso con verdades tácitas. El peso de la honestidad es abrumador. La noche susurra revelaciones de una verdad ahora puesta en marcha. En la habitación del hotel, se desarrolla una reunión cuando Antonio y Robert se encuentran después de décadas. El aire crepita con palabras no dichas. Una vida de recuerdos inundando. Finalmente, la distancia se desvanece cuando se abrazan fuertemente. Un momento de profunda conexión. Las lágrimas corren por la cara de Antonio. Un torrente de emociones liberadas tras años de separación. El agarre de Robert se aprieta. Una promesa silenciosa de reconciliación y perdón. En este conmovedor abrazo, el tiempo se detiene y el peso de los años se desvanece. Motas de polvo giran en la luz menguante, proyectando largas sombras por la silenciosa sala de estar de la casa del abuelo. Los muebles desgastados permanecen en silencio, cada pieza testigo de años de historias no contadas y secretos susurrados. Decidimos mantener el secreto. Acordamos reunirnos cada año en ese mismo hotel. La promesa pesa en el aire, uniéndolos a un destino compartido, marcados para siempre por el peso de su secreto. Bañados por la luz del sol, Antonio y Robert se sientan en medio de platos dispersos, con sus rostros que llevan el mapa del tiempo. Antonio se ríe. Una sombra de melancolía ensombrece sus palabras. ¿Te acuerdas de aquella vez en Barcelona? Robert sonríe con nostalgia, con la voz llena de anhelo. ¿Cómo podría olvidar? Casi nos arrestan. Antonio se acerca, estrechando la mano de Robert en un gesto de tristeza compartida. Lo sé, Robert. Lo sé. Todos lo sabemos. En la sala tenuemente iluminada, las sombras bailan alrededor de muebles antiguos, cada mota de polvo contando historias silenciosas. Una nota manuscrita descansa tristemente sobre una mesa. Su mensaje es un eco desesperado a través de los años. The note reads: si alguien lee esto, busquen a Robert Herrera en Los Ángeles. Díganle que Antonio Morales era Miguel Ángel Herrera, su padre que nunca dejó de amarlo. La lámpara parpadeante proyecta sombras extrañas, amplificando la sensación de una súplica olvidada hace mucho tiempo. La habitación permanece inmóvil, el mensaje desesperado atrapado dentro de sus desgastadas paredes, esperando un mensajero de otro tiempo. En la sala tenuemente iluminada, levanto el auricular, el silencio amplificando la gravedad del momento,
El débil zumbido de la señal llena la habitación mientras espero la respuesta de Robert. Cada timbre del teléfono resuena en la habitación. El timbre continúa. Cada pulso aumenta la tensión. Todavía no hay respuesta. El teléfono sin respuesta suena. En su casa de Los Ángeles, Robert está respondiendo una llamada. Una ola de asombro comienza a extenderse por el rostro de Robert cuando recibe la inesperada noticia. La sorpresa inicial de Robert se transforma en alegría a medida que la narrativa en desarrollo lo cautiva. La historia que se desarrolla inunda a Robert, pintando su rostro con pura emoción. El rostro de Robert se ilumina con entusiasmo, un testimonio visual del cautivador relato que escucha. Robert está completamente absorto en la narrativa. Su expresión es un espejo de pura y absoluta emoción. El bullicioso aeropuerto de Guadalajara, lleno de la anticipación de reencuentros. Espero, ansioso por dar la bienvenida a Robert y su familia a Guadalajara. El aire crepita con las emociones tácitas de los seres queridos que esperan. Llega el momento, y me preparo para recibir a Robert y su familia con los brazos abiertos. El aeropuerto de Guadalajara zumba cuando Robert y su familia emergen, parpadeando bajo la brillante luz del sol. Una ola de emoción los inunda al divisar a su grupo de bienvenida. Las lágrimas brillan mientras Robert y su familia abrazan a sus parientes. Una reunión largamente esperada. Gritos alegres llenan el aire. Una sinfonía de amor y reencuentro. El abrazo perdura. Una promesa de recuerdos compartidos y un futuro lleno de esperanza. Dentro de la casa del abuelo, las dos familias se reúnen. Una tensión palpable llenando el aire. El peso de las emociones no dichas es pesado en la habitación. Cada persona presente lidiando con sus propios conflictos internos. El silencio solo se rompe con el ocasional susurro de la ropa. Un crudo recordatorio de la frágil paz que intentan mantener. La atmósfera está densa de expectación, como si el aire mismo contuviera la respiración, esperando que algo suceda. Dentro de casa del abuelo, la habitación está llena de historias tácitas, esperando ser reveladas. A medida que los secretos comienzan a salir a la superficie, la atmósfera se espesa con anticipación y vulnerabilidad. Las lágrimas fluyen libremente a medida que surgen verdades largamente guardadas, inundando la habitación como una lluvia purificadora. A raíz de la revelación, se intercambian abrazos, uniendo a la familia en una comprensión y un perdón renovados. Bajo el cielo solemne, comienza una visita al cementerio. Se acercan a la tumba del abuelo, cada paso resonando con recuerdos tácitos. En la tumba, hacen una pausa, un momento compartido de reflexión y respeto. Con manos suaves, colocaron flores al pie de la lápida, un tributo a una vida vivida. Se mantienen en silenciosa reverencia, honrando la memoria de su abuelo bajo el cielo abierto. A medida que el día continúa, el recuerdo del abuelo permanece, un legado de amor y respeto. Bajo el sol de Guadalajara, dos familias comienzan a entrelazar sus vidas, compartiendo risas e historias. Las historias fluyen libremente, tejiendo un tapiz de experiencias compartidas y conexiones incipientes. La vibrante plaza sirve de telón de fondo para la formación de nuevos lazos, prometiendo un futuro rico en recuerdos compartidos. Las familias pasean, sus pasos resuenan por la plaza mientras siguen forjando el futuro. La plaza palpita con vida mientras las familias comparten historias y sueños bajo el sol cálido y acogedor. El restaurante brilla cálidamente, iluminado por la luz de las velas, mientras la risa llena el aire. La suave música de la banda de mariachi llena el aire, lo que aumenta el ambiente festivo. Celebramos la vida del abuelo y la unión de las dos familias. Las copas de vino chocan en un brindis, celebrando el momento. Las sonrisas abundan mientras las familias se unen en recuerdo y alegría. La noche continúa, llena de historias compartidas y conexiones sinceras. En el corazón de casa del abuelo, comienza una noche de compartir íntimo. Robert y yo intercambiamos palabras sinceras, bajo el suave resplandor de la noche. Profundizamos en nuestras emociones más profundas, conectando a través de historias del abuelo. El peso de la historia familiar llena la habitación. Un vínculo se profundiza al reflexionar sobre el legado. Bajo el sol cálido, Robert y su familia se reúnen, sus despedidas flotando pesadas en el aire. Una sinfonía agridulce de sonrisas y expresiones melancólicas. La voz de Robert se quiebra con sincera emoción cuando promete. Prometemos mantenernos en contacto. Su determinación se endurece, reforzando su vínculo con un juramento. Y seguir construyendo nuestra relación. La familia se abraza una vez más, su conexión palpable bajo el sol radiante. Cada miembro intercambia miradas significativas, promesas tácitas de futuras reuniones que bailan en sus ojos. Al separarse,
El calor del sol refleja el amor perdurable que los une, un testimonio silencioso de sus lazos inquebrantables. Solo en la casa del abuelo, una ola de reflexión me invade, mezclando la tristeza con un destello de esperanza. El silencio de la casa amplifica los ecos de los recuerdos, un conmovedor recordatorio de tiempos pasados. La esperanza parpadea en medio de la melancolía, una frágil promesa de días más brillantes por venir. El peso del pasado se levanta gradualmente, reemplazado por una tranquila determinación de seguir adelante. Bajo el vibrante sol de Guadalajara, una profunda sensación de pertenencia me envuelve, acercándome a mi herencia. Cada paso resuena con los ecos de generaciones, tejiendo un tapiz de recuerdos a lo largo de la antigua calle. Las fachadas coloridas susurran cuentos de mis antepasados, cada ladrillo un testimonio de resiliencia e identidad. En este momento, el peso de la historia se transforma en una fuente de fortaleza, arraigándome en el corazón de mi linaje. Bañado por la luz dorada del sol de Guadalajara, siento un vínculo irrompible con mi familia y el legado que han dejado. En el ático de casa del abuelo, un viaje concluye con la cuidadosa preservación de un diario. Una profunda sensación de paz desciende, mientras el peso de la historia encuentra su lugar de descanso. El aire del ático permanece inmóvil, imbuido de la promesa silenciosa de historias que desafían el tiempo. El legado del abuelo, que una vez se susurraba en las sombras, ahora resuena con vida eterna. En el corazón de la vieja casa comienza un nuevo capítulo, grabado en la memoria y la esperanza. Al llegar al vibrante pueblo de Michoacán, entro en un mundo lleno de patrimonio y belleza bañada por el sol. El calor de la familia me abraza al conocer a los parientes de mi abuelo. Sus ojos reflejan generaciones de historias. Cada rostro, un capítulo vivo, revela fragmentos del pasado de mi abuelo, pintando un retrato vívido de su vida. En risas compartidas y momentos tranquilos, rastreo los ecos de su espíritu en el abrazo atemporal del pueblo. Mientras el sol se pone, me encuentro inmerso en el corazón de mi ascendencia, llevando el legado de generaciones. Bañado por el brillo etéreo de las vidrieras, me arrodillo en la iglesia silenciosa. La luz del sol pinta el aire con motas de polvo danzantes, cada una pequeña oración que se eleva. Mi oración susurrada resuena en la inmensidad, una súplica por la paz del abuelo. Un escalofrío repentino susurra por mi columna vertebral. ¿Es simplemente el frío de la piedra? ¿O un toque del más allá? Siento el espíritu del abuelo, un guardián silencioso, que me observa. Bajo el vasto cielo de California, una figura solitaria se alza, contemplando los campos interminables. El sol golpea con fuerza, proyectando largas sombras sobre la tierra donde generaciones trabajaron. La imaginación se apodera, pintando imágenes vívidas de la vida de un abuelo grabada en sudor y lucha. Cada paso hace eco de los pasos de quienes vinieron antes, sus historias entrelazadas en la propia estructura de la tierra. El peso de la historia se asienta, un conmovedor recordatorio de sacrificio y resiliencia. Un voto silencioso para honrar su legado, susurrado en el viento. Al entrar en la casa de Susan, me envuelve una sensación de historia, un puente hacia la vida estadounidense de mi abuelo. La luz del sol entra a raudales por las ventanas de la casa californiana, iluminando historias olvidadas. Cada habitación susurra historias de una vida vivida, anclándome a un pasado que nunca conocí. En la tranquilidad de la casa de Susan, siento una conexión tácita con el pasado de mi abuelo. Solo en la vasta playa de California, el peso de la reflexión comienza a asentarse. Cada ola susurra cuentos del amor inquebrantable de mi abuelo. El aire salado lleva a ecos de sus sacrificios. Mientras el sol calienta mi rostro, recuerdo todo lo que él dio. El cálido sol de Los Ángeles empapa la casa de Robert, un santuario de amor y risas familiares. Las comidas compartidas se convierten en silenciosos testimonios de parentesco, cada bocado tejiendo lazos más estrechos. En momentos de reflexión tranquila, la profundidad de la comprensión entre ellos se profundiza. El día concluye, dejando atrás una conexión más fuerte y profunda. La luz del sol calienta el Parque de Los Ángeles, donde los ecos de risas y recuerdos preciados perduran en el aire. Los susurros de las historias del abuelo se entrelazan entre los árboles, pintando imágenes vívidas de aventuras infantiles. Cada rincón del parque guarda un relato, un momento compartido, que une el pasado y el presente en un tapiz de amor y recuerdo. En el corazón del parque, el espíritu del abuelo perdura, en cada susurro de las hojas y en la suave brisa. En la casa tenuemente iluminada de Robert, se exhiben fotos de Jennifer, cada una un momento congelado de una vida ya pasada. Cada imagen profundiza la sensación de pérdida, un vacío palpable por una presencia nunca conocida.
Las fotos evocan una profunda tristeza, un eco inquietante de lo que podría haber sido. Robert se da la vuelta. El peso de las palabras no dichas se cierne en el aire. Bañado por la suave luz del día, entro en la casa de Robert, listo para comenzar un viaje al pasado. Juntos, nos reunimos alrededor de una mesa, el álbum de fotos abierto. Mientras organizamos cuidadosamente cada fotografía, una herencia para las generaciones futuras toma forma. Con cada página pasada, tejemos una historia visual que une el tiempo y conecta los corazones. Bajo el sol de California, el cementerio permanece silencioso, un lugar de descanso final. Nos acercamos a dos tumbas, Susan y Jennifer, con sus nombres grabados en piedra. Manos que colocan suavemente flores al pie de las tumbas. Un toque de color contra la piedra gris. Un momento de tranquila reflexión, honrando recuerdos que el tiempo no puede borrar. La cámara se detiene en las flores, un símbolo de amor, y recuerdo en un tranquilo cementerio de California. Dentro de la casa de Robert, el aire de la noche zumba con anticipación mientras Robert y yo nos preparamos para levantar nuestras copas. El tintineo de copas llena la habitación mientras brindamos por el abuelo, honrando su legado. Brindamos por la unión de nuestras familias, sellando un vínculo que promete un futuro de fortunas compartidas y destinos entrelazados. Una oleada de gratitud y esperanza me inunda, mientras el peso de nuestro futuro compartido se asienta. En medio del ajetreo del aeropuerto de Los Ángeles, las despedidas pesan mientras me despido de Robert y su familia. Las promesas resuenan en el aire, atando nuestras vidas a través de las millas. La esposa de Robert me abraza. Uno de los hijos de Robert tira de mi camisa. Sonrío, un voto silencioso para cortar la distancia. La familia se dirige hacia la puerta. Una sensación de logro me inunda mientras el vuelo asciende, llevándome de vuelta a Guadalajara. La luz del sol entra a raudales por la ventanilla del avión, iluminando la cabina a medida que avanza el viaje. Contemplando las experiencias y conocimientos adquiridos, se instala una tranquila satisfacción. Abajo, el paisaje se despliega. Un mosaico de campos y carreteras que se extienden hacia el horizonte. El suave zumbido de los motores se convierte en una banda sonora relajante para el regreso. La anticipación crece a medida que Guadalajara se acerca, el final de un viaje importante a la vista. De vuelta en la casa del abuelo, una sensación de calma me invade. La luz del sol inunda la habitación, resaltando la danza de los motas de polvo en el aire y la reconfortante esencia de la madera envejecida. Me hundo en un sillón desgastado, abrazando el silencio interrumpido solo por el suave tic-tac de un reloj antiguo. El peso de su historia se posa sobre mí, sabiendo que ha alterado para siempre el curso de mi vida. Bañado por la vibrante luz de Guadalajara, camino con una renovada sensación de pertenencia. Cada paso resuena con los ecos de generaciones pasadas, mientras sigo los caminos de mis antepasados. El sol calienta mi rostro, reflejando la calidez que se extiende por mi alma, uniéndome a esta tierra. Hago una pausa. El peso de la historia se asienta sobre mis hombros, una carga reconfortante de identidad. Con cada respiración, inhalo el espíritu de Guadalajara, un tapiz tejido con los hilos de mi herencia. Continúo mi viaje, cambiado para siempre por esta profunda reconexión con mi familia y mi historia. Regreso al ático tenuemente iluminado, con el diario del abuelo fuertemente agarrado en mi mano. El diario, un recipiente de historias incalculables, se siente pesado con el peso de la historia. Con cuidado deliberado, coloco el diario de nuevo en su santuario oculto, asegurando que su legado perdure. Una profunda sensación de tranquilidad me invade. Una promesa silenciosa de honrar su memoria. El ático se desvanece en un refugio de recuerdos, cada rincón haciendo eco de los susurros del pasado. Sé que su historia vivirá para siempre. Al llegar al vibrante pueblo de Michoacán, el aire zumba con vida e historias no contadas. Conocer a los parientes de mi abuelo, con sus rostros grabados con historia, sus ojos llenos de calidez. Cada historia compartida pinta un cuadro vívido de su vida, revelando al hombre detrás de la leyenda. Cuando cae la noche, los ecos del pasado resuenan, conectándome a un legado que nunca conocí. Bañado por el suave resplandor de las vidrieras, me arrodillo en la antigua iglesia, el aroma a incienso denso en el aire. La luz del sol pinta el desgastado suelo de piedra mientras susurro una oración por la paz de mi abuelo. Una profunda quietud se instala y una sensación de la presencia de mi abuelo llena el espacio sagrado. En el corazón de la iglesia, su espíritu perdura, un abrazo reconfortante en la tenue luz. Bajo el vasto cielo de California, los campos se extienden, susurrando cuentos de una época pasada. El sol golpea con fuerza, reflejando el trabajo incesante de quienes vinieron antes. En la luz dorada,
emerge una visión. Una silueta del abuelo trabajando en los campos. El peso de la historia se asienta. Una mezcla de lucha y espíritu perdurable. Un voto silencioso resuena en los campos. Honrar el pasado y seguir adelante. El sol de California proyecta largas sombras sobre casa de Susan. Un testigo silencioso de la historia de una familia. De pie en la entrada, una profunda conexión con el pasado comienza a despertar. Adentro, el aire está denso de recuerdos. Cada habitación hace eco de las historias de la vida de un abuelo. La luz del sol entra a raudales por las ventanas, iluminando motas de polvo que bailan en el aire, como si el tiempo mismo hiciera una pausa para compartir sus secretos. Una fotografía descolorida captura un momento congelado en el tiempo. Un testimonio silencioso de una vida vivida y amada dentro de estos muros. En la tranquila quietud, el pasado estadounidense se siente no distante, sino íntimamente presente. Bajo el vasto cielo de playa de California, camino por la orilla. Cada paso una meditación sobre el amor y el sacrificio de mi abuelo. La brisa del océano susurra cuentos de su valentía. Cada ola es un recordatorio de su espíritu inquebrantable. El sol proyecta largas sombras, pintando la playa con recuerdos de su suave guía y fuerza perdurable. Con cada grano de arena bajo mis pies, siento su presencia. Una promesa silenciosa de honrar su legado. En la calidez del hogar de Robert en Los Ángeles, momentos de risa y conexión comienzan a tejer un tapiz de amistad profundizada. Compartir historias bajo el sol de California, los lazos se estrechan, creando una atmósfera de camaradería genuina. En medio de conversaciones sinceras y comidas compartidas, florece un sentido de pertenencia, fortaleciendo los lazos. La familia de Robert extiende su calidez, envolviéndome en una hospitalidad sincera, construyendo un puente de amistad. A medida que el día transcurre en risas y experiencias compartidas, la base de nuestra relación se fortalece. El día concluye con un abrazo sincero, sellando un vínculo de amistad y respeto mutuo. Bañado en la calidez del día, el Parque de Los Ángeles se erige como un refugio nostálgico, donde perduran los ecos de las aventuras infantiles de Robert. Los recuerdos se agitan mientras los susurros de la risa y los cuentos del abuelo llenan el aire, pintando imágenes vívidas de antaño. Cada paso por el parque es un viaje en el tiempo, donde cada rincón guarda un momento preciado y una historia esperando ser contada. El parque respira con vida mientras las anécdotas y los recuerdos compartidos se entrelazan, creando un tapiz de amor y legado que el tiempo no puede borrar. Dentro de la casa de Robert, los recuerdos parpadean a través de fotografías. La imagen de Jennifer, capturada en el tiempo, evoca una profunda sensación de pérdida. La ausencia tácita de Jennifer pesa mucho en el ambiente. Una tristeza palpable me llena. Un lamento por una reunión que nunca llegó a suceder. La casa de Robert está tranquila, llena de los ecos de lo que podría haber sido. Dentro de la casa de Robert, los recuerdos se agitan mientras me ofrezco ayudarlo a armar un álbum de fotos de su abuelo. Robert asiente lentamente. Una leve sonrisa adorna sus labios mientras acepta comenzar la conmovedora tarea. Juntos, revisamos cuidadosamente las fotografías envejecidas, cada una susurrando cuentos de una vida bien vivida. A medida que el álbum se llena, una herencia comienza a formarse, uniendo el pasado con el futuro. Los ojos de Robert brillan de gratitud al ser testigo de la historia de su antepasado. En la habitación silenciosa, una herencia toma forma, conectando generaciones a través del poder de los recuerdos compartidos. La luz del sol baña el cementerio, proyectando largas sombras sobre las silenciosas hileras de tumbas. Flores frescas se colocan suavemente sobre las lápidas de Susan y Jennifer. Un tributo silencioso a las vidas que se extrañan mucho. Un momento de reflexión silenciosa honra la memoria de los difuntos. El sol de California se pone, proyectando un brillo dorado sobre el cementerio. Una despedida pacífica. Bajo el suave resplandor de la luz de las velas, Robert y yo nos preparamos para honrar nuestro vínculo compartido. Nuestras copas se alzan al unísono, reflejando la calidez de nuestras intenciones. Brindamos por el abuelo, su memoria uniendo a nuestras familias en este momento sagrado. Levanto mi copa. La luz parpadeante baila sobre mi rostro, reflejando mis crecientes emociones. La gratitud llena mi corazón, una promesa silenciosa de honrar los lazos que nos unen. La esperanza florece en mí, visualizando un futuro iluminado por la unidad y el amor. En medio del bullicioso aeropuerto, una despedida final perdura en el aire, mientras se intercambian promesas de conexión continua. La familia de Robert se reúne a su alrededor,
con sus rostros marcados por una mezcla de tristeza y expectación esperanzada. Una promesa flota tácita entre ellos. Un voto silencioso para mantener vivo el vínculo a pesar de la distancia. En el corazón de la caótica energía del aeropuerto, una despedida conmovedora marca el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de esperanza y afecto duradero. El aeropuerto suma con viajeros, pero en este pequeño círculo, la promesa de mantenerse conectado brilla intensamente. Una sensación de plenitud llena la cabina mientras el avión se eleva hacia Guadalajara. La brillante luz del sol entra a raudales por la ventana del avión. La vasta extensión del cielo se extiende, encontrándose con el horizonte. Abajo, el paisaje se despliega, señalando el final del viaje. La anticipación crece a medida que Guadalajara se acerca. La vieja casa permanece silenciosa. La calidez del recuerdo irradia de sus muros. Una profunda paz se asienta en mí al regresar a la casa de mi abuelo. La luz del sol entra a raudales por las ventanas, iluminando motas de polvo que bailan en el aire, cada una pequeña pieza de la historia. Mi corazón se llena de gratitud, sabiendo que la historia de mi abuelo ha cambiado mi vida para siempre. En la quietud silenciosa, reflexiono sobre el legado de amor y sabiduría que ahora guía mi camino. Bajo el cálido sol de Guadalajara, deambulo por las vibrantes calles, una sensación de herencia me inunda. Los edificios coloridos y los sonidos animados de la ciudad amplifican mi conexión con las generaciones pasadas. Cada paso es un viaje al corazón de la perdurable historia de mi familia. Me detengo. Una profunda sensación de pertenencia se instala en mí, como si las piedras mismas susurraran cuentos de mis antepasas. De vuelta en el ático, las sombras bailan a mi alrededor mientras aprieto el diario de mi abuelo. Lo coloco suavemente de vuelta en su lugar de descanso, entre cuentos olvidados y ecos atemporales. Su historia, aunque atada a páginas, ahora resuena en la quietud. En la quietud del ático, encuentro consuelo sabiendo que su espíritu nunca se desvanecerá. Bajo el vibrante sol de Michoacán, llego al pueblo natal de mi abuelo, un lugar impregnado de generaciones de historias no contadas. Con entusiasmo, me acerco al abrazo acogedor de los parientes de mi abuelo, sus rostros un cálido eco del pasado. Rodeado de familia, escucho atentamente mientras los relatos de la juventud de mi abuelo pintan un retrato vívido del hombre que conocí. Cada memoria compartida, cada anécdota sincera, reconstruye una comprensión más profunda del viaje de su vida. En este vibrante pueblo, el legado de mi abuelo perdura, entrelazado en la esencia misma de la comunidad. Bañado por el suave resplandor de la iglesia, una figura se arrodilla en oración silenciosa. Susurros de recuerdo resuenan en los sagrados salones. Una sentida súplica por el alma de un abuelo. Una sensación de profunda paz desciende, como si un espíritu permaneciera cerca, ofreciendo consuelo. El aire se aquieta, cargado de una presencia invisible, un abrazo reconfortante del más allá. En el santuario silencioso, una conexión trasciende el velo, una reconfortante seguridad de descanso eterno. El espíritu de un abuelo vela, un guardián eterno en el espacio sagrado. Bajo el vasto cielo de California, los campos se extienden sin fin, susurrando cuentos de generaciones pasadas. De pie, en medio de los cultivos, siento los ecos del trabajo de mi abuelo, su espíritu entrelazado en la misma tierra bajo mis pies. El sol golpea con fuerza, reflejando las implacables dificultades que enfrentó, cada rayo un recordatorio de su inquebrantable determinación. En el susurro de las hojas, escucho sus historias. Cada susurro un testimonio de su perdurable legado. Los campos se convierten en un lienzo de recuerdos, pintados con los colores de la lucha, la resiliencia y la esperanza inquebrantable. En este espacio sagrado, honro su vida, sus sacrificios y la huella indeleble que dejó en el mundo. El sol de California entra a raudales en la casa de Susan, iluminando un espacio lleno de ecos del pasado. La luz del sol salpica las paredes, insinuando la vida compartida dentro de estas habitaciones. El aire pesa con historias no contadas, creando una palpable sensación de conexión con una época pasada. Una profunda sensación de pertenencia me inunda, uniendo generaciones a través del tiempo y el espacio. En esta casa bañada por el sol, siento un vínculo innegable con el viaje americano de mi abuelo. Bajo el vasto cielo de California, camino por la playa, el océano infinito reflejando mis pensamientos. Cada grano de arena parece susurrar cuentos del amor inquebrantable y el sacrificio de mi abuelo. La suave brisa lleva ecos de su risa y el peso de sus nobles decisiones. El ritmo del océano se mezcla con los recuerdos de su fuerza, las olas rompiendo con la fuerza de su espíritu. Bañada por el cálido sol de California, la casa de Robert irradia un encanto acogedor, prometiendo risas e historias.
La familia se reúne, con sus rostros radiantes de afecto a medida que los lazos se profundizan bajo el radiante cielo de Los Ángeles. Robert está sonriendo, compartiendo un momento conmovedor con la familia, fortaleciendo su conexión. En el corazón de Los Ángeles, su vínculo se fortalece, sellado con experiencias compartidas y una comprensión tácita. Bañado por el sol, el Parque de Los Ángeles despierta recuerdos de momentos compartidos y risas juveniles. Susurros del abuelo resuenan por los senderos tranquilos, donde Roberto una vez persiguió sueños. La luz del sol se filtra a través de los árboles, proyectando sombras que bailan con los ecos de viejas historias. Una brisa nostálgica transporta el aroma de las flores, despertando recuerdos de la suave guía del abuelo. Robert sonríe suavemente, un tributo silencioso al hombre que formó su mundo dentro de estos terrenos del parque. A medida que el día transcurre, el Parque de Los Ángeles sigue siendo un santuario de recuerdos preciados y amor perdurable. En la habitación tenuemente iluminada, Robert levanta una foto, una sonrisa nostálgica adornando su rostro. La imagen de Jennifer brilla bajo la luz suave, una historia silenciosa de una vida invisible. Una ola de tristeza me inunda, un anhelo por una conexión que nunca se formó. Robert me observa, con los ojos llenos de una mezcla de comprensión y dolor compartido. El silencio en la habitación se profundiza, una pesada manta tejida con palabras no dichas y oportunidades perdidas. La fotografía permanece, un eco persistente de la presencia de Jennifer, que siempre se echa de menos. Bañado por la suave luz del día en la casa de Robert, un álbum de fotos está abierto, sus páginas llenas de recuerdos, esperando ser organizados. Organizo cuidadosamente las fotos, cada instantánea un fragmento de la vida del abuelo de Robert. Robert observa, con sus ojos reflejando una profunda conexión con las historias que se desarrollan ante él. Juntos, elaboramos meticulosamente un legado, asegurando que el pasado perdure para las generaciones venideras. El álbum completado es un testimonio de la historia familiar, un vínculo tangible con aquellos que formaron su mundo. Bajo el sol californiano, un homenaje silencioso comienza en el cementerio. Al pie de la tumba de Susan y Jennifer, se colocan flores con delicadeza, símbolos de amor perdurable. Un momento de reflexión silenciosa honra la memoria de aquellos que extrañamos mucho. La luz del sol se filtra a través de los árboles, proyectando suaves sombras sobre los nombres grabados en piedra. El aire está quieto, salvo por el suave susurro de las hojas, mientras los recuerdos perduran en la luz dorada. En la tranquila soledad, una promesa de recuerdo resuena a través de las filas silenciosas. Dentro de la casa de Robert, el aire de la noche se llena de anticipación y calidez. Robert y yo nos quedamos de pie, levantando nuestras copas en un brindis solemne. Un brindis por nuestro abuelo, cuyo legado nos une. Honramos la unión de nuestras familias, un vínculo forjado en la historia. La gratitud y la esperanza iluminan nuestros rostros, prometiendo un futuro brillante. Bajo el vasto cielo de Los Ángeles, las despedidas resuenan con promesas tácitas, mientras la aventura concluye en un adiós conmovedor. En medio del ajetreo del aeropuerto, las conexiones perduran en abrazos prolongados y promesas sinceras de reencuentros por venir. En un mar de rostros, el calor de su familia brilla, un faro de conexión duradera que promete recuerdos compartidos. Mientras el avión asciende, lleva consigo no solo a Robert, sino también el peso de momentos compartidos, dejando atrás la promesa de futuros entrelazados. El aeropuerto se desvanece en la distancia, pero el vínculo permanece intacto, un testimonio del poder perdurable de la conexión humana. En la tranquila secuela, un juramento resuena: acortar distancias y mantener viva la llama de la amistad. La cabina del avión zumba suavemente, una cuna gentil que me lleva de vuelta a Guadalajara. La luz del sol entra a raudales por la ventana del avión, iluminando la sensación de logro. El avión se eleva por encima de las nubes, llevando el peso de un viaje cumplido. Abajo, el mundo se encoge mientras Guadalajara llama, prometiendo un regreso. Al entrar en la casa de mi abuelo, una ola de paz me envuelve. El aire es denso con el aroma de madera añeja y el resplandor de recuerdos bañados por el sol. Sigo los bordes desgastados de la mesa de madera, cada ranura un eco silencioso de historias familiares. Sé que su historia ha cambiado mi vida para siempre. Bañado por el calor radiante del sol de Guadalajara, paseo por la calle vibrante. Cada paso resuena con un profundo sentido de pertenencia, entrelazado con ecos de generaciones pasadas. El mismo aire susurra cuentos de antepasados, sus espíritus bailando en la suave brisa. La luz del sol pinta las fachadas envejecidas con tonos dorados,
Cada edificio, un testigo silencioso del legado perdurable de mi familia. El ritmo animado de la calle late con el latido de mi herencia. Una sinfonía de vistas, sonidos y olores. En este momento, soy uno con Guadalajara. Mi alma está para siempre ligada a la tierra de mis antepasados. En el ático de casa del abuelo, regreso. El aire espeso de recuerdos. Coloco cuidadosamente el diario de mi abuelo, donde corresponde. Su historia, grabada en tinta, ahora descansa en silencio. Sé que su legado resonará a través de las generaciones. Su historia vivirá para siempre. Al llegar al vibrante pueblo de Michoacán, me envuelve de inmediato la calidez de la tierra natal de mi abuelo. Reunirme con los parientes de mi abuelo. Sus rostros reflejan el suyo. Cada historia es un fragmento de su pasado no contado. Cada recuerdo compartido pinta un retrato vívido del hombre que conocí, ahora profundizado por los ecos de sus orígenes. El aire es denso con el aroma de la herencia, una conexión tangible con las generaciones pasadas. En Michoacán, encuentro no solo un lugar, sino las raíces de la historia de mi familia, grabadas para siempre en mi corazón. Dentro de la venerada iglesia, me arrodillo ante el altar, con las manos entrelazadas en ferviente oración. La luz del sol atraviesa las vidrieras, proyectando un brillo divino sobre el santuario e iluminando el polvo flotante. Susurrando una oración por mi abuelo, busco consuelo para su alma. Una profunda sensación de la presencia de mi abuelo me envuelve, como si estuviera a mi lado, cuidándome. Bajo el vasto cielo de California, los campos interminables se extienden, susurrando cuentos de luchas pasadas y esperanzas silenciosas. De pie entre los cultivos, siento los ecos de la vida de mi abuelo, su sudor mezclado con la tierra. La luz del sol baila sobre las hojas. Cada rayo es un recordatorio del trabajo incesante y la determinación inquebrantable de quienes nos precedieron. En el corazón de los campos se forja una conexión con la tierra y el legado de un hombre que nunca conocí, pero que entiendo también. Los campos perduran, un testimonio de resiliencia, siendo testigos silenciosos de los sueños sembrados y las dificultades soportadas. La luz del sol entra a raudales por las ventanas de la casa de Susan en California, iluminando un espacio lleno de ecos del pasado. Una atmósfera de tranquila nostalgia impregna las habitaciones, mientras el visitante reflexiona sobre una vida que una vez fue vivida. El visitante deambula por la casa, trazando los contornos de los recuerdos en las habitaciones bañadas por el sol. Cada objeto susurra historias de una vida compartida, un amor que unió continentes y generaciones. El visitante hace una pausa. Una profunda sensación de conexión se solidifica en su corazón, uniéndolo a un legado de amor y pertenencia. La luz dorada del sol baña la playa de California mientras comienzo mi paseo solitario. Cada paso resuena con los recuerdos del amor inquebrantable de mi abuelo. El vasto océano refleja la profundidad de su sacrificio, un horizonte constante y ondulante de historias no contadas. La suave brisa marina susurra su nombre, llevando consigo el aroma a sal y el recuerdo. Dentro de la acogedora casa de Robert, el calor y la risa llenan el aire. Las conversaciones fluyen libremente, fortaleciendo los lazos de amistad. Las comidas compartidas crean momentos de conexión genuina y alegría. El día concluye con abrazos sinceros, solidificando una relación apreciada. Bañado por el calor del día, el Parque de Los Ángeles se erige como un sereno telón de fondo para los recuerdos preciados. Ecos de risas y alegría juvenil perduran en el aire, mientras Robert revisita los senderos familiares que una vez recorrió con el abuelo. Bajo la sombra de árboles antiguos, las sombras bailan, susurrando cuentos de la juguetona sabiduría y la gentil guía del abuelo. Cada hoja susurrante y claro salpicado de sol revive fragmentos de un pasado compartido, pintando un cuadro vívido de amor y compañerismo. Una sonrisa melancólica adorna el rostro de Robert. Mientras recuerda las historias del abuelo, cada palabra una joya preciosa en el tesoro de su corazón. En este tranquilo refugio, el espíritu del abuelo perdura, para siempre entrelazado con la risa y el amor que forjaron el camino de Robert. Dentro de la casa de Robert, las fotos de Jennifer llenan la habitación, cada marco un testimonio de una vida invisible. Contemplo las imágenes de Jennifer, las historias tácitas de su vida resonando en el silencio. Cada sonrisa, cada pose, profundiza el dolor de una conexión perdida. Una ola de tristeza me inunda, un reconocimiento silencioso del vínculo que nunca existió. La noche se vuelve más pesada, con el peso de las palabras no dichas y los recuerdos no compartidos. Bañado por la cálida luz del día, me uno a Robert en un sincero esfuerzo. Nos embarcamos en un viaje a través del tiempo, organizando cuidadosamente los preciados recuerdos del abuelo. Cada fotografía cuenta una historia,
tejiendo un tapiz de amor, risa y legado. Con cada página que se pasa, el espíritu del abuelo cobra vida, uniendo el pasado con el futuro. Juntos, creamos con amor un legado, un homenaje atemporal al impacto perdurable del abuelo. Bajo el sol de California, las tumbas permanecen en silencio, grabadas con los nombres de Susan y Jennifer. Las flores se colocan suavemente, un vibrante tributo a los recuerdos atesorados, un momento de silenciosa reverencia, honrando las vidas que alguna vez fueron. La brisa de California susurra a través del cementerio, llevando palabras de recuerdo tácitas. Dentro de la casa de Robert, la noche se profundiza mientras Robert y yo nos preparamos para un brindis solemne. Las copas se alzan al unísono, un brindis sincero al abuelo y a la perdurable unión de las familias. Una profunda sensación de gratitud llena la habitación. La esperanza florece en el aire. En el bullicioso aeropuerto de Los Ángeles se desarrolla una conmovedora despedida. Las promesas flotan en el aire mientras Robert y su familia se preparan para su viaje. El peso de la despedida es palpable, pero la esperanza persiste en que las conexiones perduren. Una promesa silenciosa de mantener los lazos de amistad y las experiencias compartidas. La promesa de mantenerse en contacto resuena mientras se giran para afrontar el futuro. Muy por encima del mundo, dentro del avión, comienza un viaje de regreso. La luz del sol entra a raudales por la ventana, iluminando la cabaña. Una sensación de logro invade al viajero. El avión se eleva por el cielo. Un vehículo de sueños cumplidos. Guadalajara espera. Un faro de regreso a casa. El viaje llega a su fin. Un capítulo cerrado. Uno nuevo a punto de comenzar. Al regresar a casa del abuelo, una profunda sensación de paz me invade. El peso de su historia perdura, alterando para siempre el curso de mi vida. La luz del sol entra a raudales por las ventanas, iluminando cada rincón del querido hogar. Los recuerdos resuenan dentro de las paredes, cada susurro un testimonio de una vida vivida plenamente. Con cada paso, llevo su legado adelante, para siempre unidos por nuestra historia compartida. Bañado por el calor del sol de Guadalajara, una profunda sensación de herencia me envuelve mientras recorro la vibrante calle. Cada paso resuena con una conexión más profunda al legado de mi familia, resonando en el corazón de Guadalajara. El colorido tapiz de la ciudad teje cuentos de antepasados. Cada edificio, un capítulo en mi historia personal. Una suave brisa lleva susurros de generaciones pasadas, fortaleciendo el vínculo irrompible con mis raíces. La vibrante energía de Guadalajara late en mis venas, reafirmando la fuerza de mis lazos familiares. En este momento, rodeado por los ecos de mi linaje, estoy en casa, profundamente conectado a mi historia. En la quietud del ático, regreso, el peso del pasado pesado en mis manos. El diario descansa suavemente en el estante, un testimonio silencioso de una vida vivida. Cada página un recuerdo, cada palabra un eco. La historia del abuelo encuentra su hogar, una vez más. Aunque el tiempo pase, su legado permanece, una llama eterna en el corazón de nuestro hogar. En la quietud del ático, una promesa susurra en el aire. Su historia vivirá para siempre. El aire del ático es denso con el aroma de papel envejecido. Un suave recordatorio de historias que nunca se desvanecen. Bajo el sol radiante de Michoacán, comienza un viaje, rastreando los pasos de los antepasados en un pueblo vibrante. Rostros de parientes emergen del tapiz del pasado. Cada encuentro tejiendo relatos de herencia y parentesco. Los susurros de la vida del abuelo resuenan a través de las paredes envejecidas, llenando el aire de recuerdos e historias no contadas. Cuando el sol se pone, el pueblo revela secretos del pasado, pintando un retrato vívido de legado y pertenencia. Dentro de la sagrada iglesia, una profunda quietud se asienta mientras me acerco al altar. La luz del sol atraviesa las vidrieras, proyectando colores vibrantes sobre la antigua piedra. Me arrodillo, con la cabeza inclinada, envuelto por el creciente aroma del incienso mientras comienzo mi oración. Susurrando una oración por mi abuelo, busco consuelo para su alma. En un momento de profunda conexión, siento su presencia a mi alrededor, un suave abrazo de recuerdo y amor. Una ola de paz me inunda. Bajo el vasto cielo de California, llego a los campos, donde los ecos del trabajo de mi abuelo perduran en el aire. El sol golpea mientras camino por las filas. Cada paso lleva el peso de generaciones pasadas. Bajo la luz dorada, visualizo la vida de mi abuelo, sus luchas grabadas en la misma tierra, bajo mis pies. Los campos se extienden sin fin, un testimonio silencioso de la resiliencia y el perdurable espíritu humano. Llego a la casa, un vínculo tangible con la vida de mi abuelo con Susan.
Al entrar, siento una profunda conexión con su pasado estadounidense. Cada habitación susurra historias de su vida compartida, una herencia ahora abrazada. La casa se erige como testimonio de una vida vivida, un legado que ahora siento profundamente. Bajo el vasto cielo de California, camino por la playa. Cada paso hace eco de los recuerdos de mi abuelo. El océano susurra cuentos de amor y sacrificio, mientras las olas rompen suavemente cerca de mis pies. El sol calienta mi rostro, pero una sombra de recuerdo perdura en mis ojos. Cada grano de arena es un recordatorio del legado perdurable del espíritu de mi abuelo. En el corazón de Los Ángeles, un día transcurre en casa de Robert, lleno de calidez. La risa resuena por las habitaciones a medida que los lazos se profundizan. Los momentos compartidos se convierten en recuerdos duraderos. El día consolida lazos, prometiendo un futuro de experiencias compartidas. El parque de Los Ángeles se baña en la cálida luz del sol, un abrazo nostálgico de días pasados. Los susurros de la risa del abuelo resuenan entre los árboles, mientras los recuerdos de las aventuras de la infancia llenan el aire. Bajo el dosel tranquilo, cada paso es un viaje conmovedor de regreso a momentos preciados. El parque es un testimonio vivo del vínculo perdurable entre abuelo y nieto, un santuario de amor y recuerdo. En la habitación tenuemente iluminada, Robert presenta fotos de Jennifer. Cada fotografía susurra historias no contadas, revelando una vida trágicamente invisible. El peso de las palabras no dichas llena el aire mientras contemplo el rostro sonriente de Jennifer. Un silencio sombrío desciende, cargado con la tristeza de una conexión perdida. La pena se instala profundamente en mí, un lamento silencioso por un vínculo que nunca podría ser. La luz del sol entra en la casa de Robert mientras comienzo a ayudarlo a organizar un preciado álbum de fotos. Cada página un susurro de historia. Las manos curtidas de Robert giran suavemente cada página, revelando rostros y momentos congelados en el tiempo. Observo con una sonrisa, entendiendo el profundo acto de crear un legado para las generaciones venideras. El álbum yace abierto, un mosaico de recuerdos preservados, prometiendo historias que serán contadas y recontadas a través de los siglos. Bajo el sol californiano, el cementerio permanece silencioso, un lugar de descanso para los recuerdos. Nos acercamos a las tumbas de Susan y Jennifer, donde el silencio habla más fuerte que las palabras. Flores se colocan suavemente sobre las piedras, un tributo a las vidas que se extrañan mucho. En solemne quietud, honramos a Susan y Jennifer, sus espíritus siempre presentes. Cuando el sol se pone, sus recuerdos perduran, grabados en la tierra californiana. En casa de Robert, el aire de la noche zumba con anticipación, mientras Robert y yo nos preparamos para honrar los lazos familiares. Levantamos nuestras copas, una promesa silenciosa a nuestro abuelo y al vínculo entre nuestras familias. Un brindis compartido resuena en la habitación, uniendo los espíritus del pasado y el presente. La gratitud llena el aire, mezclándose con la promesa esperanzadora de un futuro entrelazado. El tintineo de las copas puntúa el momento, sellando la unión con un sonido armonioso. En el cálido resplandor, la esperanza florece mientras miramos hacia el futuro, unidos por la familia. En medio del bullicioso aeropuerto, las despedidas pesan en el aire mientras me despido de Robert y su familia. Una promesa resuena entre nosotros, un juramento de mantener entrelazados los hilos de nuestras vidas, a pesar de la distancia. Su familia está cerca, con sus rostros una mezcla de tristeza y comprensión. Unidos en este momento de despedida, compartimos una última mirada, un reconocimiento silencioso del vínculo que trasciende la separación física. Al darse la vuelta para marcharse, un capítulo se cierra, pero la promesa de futuros reencuentros perdura, un faro de esperanza. Muy por encima del mundo, el avión se eleva hacia Guadalajara, llevando el peso de un viaje completado. La luz del sol entra a raudales por la ventana, iluminando la cabina mientras el avión vuela constantemente. Un viajero reflexivo contempla las nubes abajo, reflexionando sobre el significado del final del viaje. La ciudad de Guadalajara aparece en el horizonte, una promesa de regreso a casa después de un viaje significativo. La casa antigua permanece silenciosa, con sus muros resonando historias del pasado. Al entrar en la casa, me envuelve una profunda sensación de tranquilidad, cada rincón susurrando cuentos de antaño. La luz del sol entra a raudales por la ventana, iluminando motas de polvo que bailan en el aire, cada una un pequeño recuerdo. Camino lentamente por las habitaciones familiares, cada paso resonando con el peso del legado de mi abuelo. Su historia, grabada en cada crujido y sombra, ha cambiado irrevocablemente el curso de mi vida. Una profunda paz se instala en mí,
sabiendo que su espíritu vive en la esencia misma de este lugar. Bajo el radiante sol de Guadalajara, una profunda sensación de pertenencia envuelve el aire. Cada paso resuena con ecos de antepasados, tejiendo un tapiz de herencia a mi alrededor. La vibrante calle se convierte en un testimonio viviente de generaciones pasadas, despertando un sentimiento de reverencia. La energía de Guadalajara palpita con historias, atrayéndome más profundamente al corazón del legado de mi familia. En este momento, el pasado y el presente convergen, forjando un vínculo inquebrantable con mi historia.